Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con noticias sobre la apertura del edificio Bonifant en el centro de Silver Spring. El inmueble de 11 plantas alberga 149 apartamentos que están dedicados para las personas mayores de los 62 años de edad. Las unidades se alquilan a precios módicos y es parte de la iniciativa del condado de proporcionar vivienda asequible a la población envejeciente. El ejecutivo Ike Leggett estuvo presente durante la apertura oficial y recalcó que el condado construirá más de estos edificios donde las personas mayores se puedan mudar en zonas vibrantes con acceso al transporte público. Hemos encontrado una de las mejores opciones para vivir en nuestra condición de retirados en el condado de Montgomery. Y vinimos, aplicamos y ahora estamos acomodándonos y creo que estamos en una nueva etapa de nuestra vida. Estamos haciendo muy bien gracias a este proyecto. Esto lo que significa es que nuestra comunidad ya mayor pues va a poder participar en todo lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, incluyendo aquí en la biblioteca y también teniendo aquí los restaurantes tan cerca. Y gracias a nuestro ejecutivo Ike Leggett, este tipo de cosas pues se repetirá en Silver Spring para que haya más oportunidades todavía para más personas mayores. Aún quedan algunos apartamentos disponibles. Para más información, llamar al 301-588-9290 o visitar thebonifant.com. Si desea asistencia para el alquiler, las listas están abiertas para solicitarla a través de la Comisión de Oportunidades de Vivienda de Montgomery. Ese número de teléfono es el 240-627-9800. O puede visitar hocmc.org. Y aquí buenas noticias para Wheaton. El Consejo de Artes del Estado de Maryland ha redesignado la zona como distrito para las artes y el entretenimiento para los próximos 10 años. La noticia llega en buena hora, ya que se despuntan los primeros proyectos de desarrollo urbano en el área. La designación de Distrito de Artes trae consigo créditos fiscales para los desarrolladores urbanos y los artistas que instalen negocios en Wheaton. O sea, buen empuje en el renacimiento de esta sección del condado. Vale la pena mencionar que solo Silver Spring y Bethesda cuentan también con dicha certificación. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitada a Marta Hill, enfermera de nuestro Departamento de Salud, quien nos habló sobre las medidas que está tomando el condado para prevenir un brote del virus Zika en Montgomery y quien también nos dio algunos consejos de cómo podemos protegernos. Es importante que se protejan contra el Zika. Es una enfermedad que puede causar daños a un bebé que esté todavía en útero y es importante que tengan prevención usando repelentes y también alrededor de su casa mantener el área sin ningún lugarcito donde haya agua donde los mosquitos se puedan criar. Para más información sobre el virus del Zika y prevención, visitar Montgomery County, md.gov/mosquito. Usted puede ver este programa completo visitando el sitio web del condado y haciendo clic en el canal de YouTube. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Cada año se realiza una recolección de útiles escolares en la escuela secundaria Thomas Wooton. Esto para asistir con donaciones a familias necesitadas. MCPS TV nos trae el informe. Se han recolectado una gran cantidad de útiles, lo cual beneficiará a miles de estudiantes. El nuevo superintendente, Dr. Jack Smith, ofreció palabras inaugurales en la campaña de recolección de útiles escolares ahora en su 17ª edición.
Este programa se organiza cada verano en alianza con Learn Shop Inc. para recaudar y distribuir útiles escolares nuevos y usados, pero en buen estado, a las familias más necesitadas del condado. Es importante ayudar a la comunidad porque tenemos tantas cosas aquí que pueden usar los estudiantes. Vamos a usar estos útiles escolares para darles a otras familias y también para que puedan venir a nuestros programas y participar y tener más ayuda con sus tareas y actividades divertidas. En una conferencia de prensa inaugural, miembros del Consejo de Educación del Condado y de la comunidad expresaron su apoyo a este programa. Para mí es un buen beneficio me ayuda bastante me evito de comprar unas cosas para poderles suplir otras. 64 líderes estudiantiles voluntarios recibieron horas de servicio de aprendizaje mientras trabajaron organizando y clasificando más de 6 toneladas de útiles. Me gusta hacer esa ayuda porque me gusta ver personas que son felices y hacer eso ya puedo ver que muchas personas sí están felices. Entonces así podemos ayudar a toda la comunidad. Aquí en Montgomery tenemos una meta muy ambiciosa de reciclar el 70% de todos los desechos reciclables para el año 2020. Ahora, el concejal Roger Berliner ha presentado un proyecto de ley ante el Consejo para que empecemos a compostar. Así es, toda la comida que tiramos a la basura, convertirla en abono. Esto es lo que propone, que los residentes de Montgomery y los restaurantes empiecen a separar la comida de la basura. Pero primero habría que descifrar cómo traer una planta a Montgomery que procese estos desperdicios. Bajo el proyecto de Berliner, el Departamento de Protección Ambiental tendría hasta el mes de julio del año próximo para delinear un plan para compostar en Montgomery. Y se implementarían nuevas normas para compostar la comida. Según el concejal, esto reduciría los desperdicios en un 33% y también reduciría los gases de metano que producen cuando se tiran al basurero. Se estima que en los Estados Unidos se desperdician anualmente 35 millones de toneladas de comida ya cocinada. Docenas de agentes del orden y bomberos fueron honrados y galardonados durante la ceremonia anual de la Cámara de Comercio de Gaithersburg, Germantown. La ceremonia sirvió para resaltar actos de valentía de varios policías y también reconocer el hecho de que ponen sus vidas a riesgo mientras desempeñan su labor. En esta ocasión hubo una medalla de honor para la oficial Ratchard, quien rescató a un niño de abuso infantil. Y al enterarse que el niño de 7 años nunca había recibido un regalo de Navidad, la mujer policía hizo una recolecta y le regaló un camión lleno de juguetes al niño. Felicidades a todos los agentes del orden que fueron galardonados. Hablando de policías, ya se acerca el National Night Out, una noche dedicada a la compenetración entre la policía y los miembros de diferentes comunidades. Esto para estrechar los lazos de colaboración y confianza entre los residentes y la policía, y así prevenir el crimen. Aquí en Montgomery habrán eventos en varios vecindarios para abrir paso a una colaboración más ahincada. Las celebraciones serán el martes 2 de agosto y usted puede hallar la más cercana a su casa visitando Montgomery County, md.gov/police. El ejecutivo de Montgomery, Ike Leggett, firmó una proclamación rodeado de miembros de la comunidad musulmana, reafirmando la solidaridad existente por parte del condado hacia dicha comunidad de fe. Esto para demostrar que el condado de Montgomery respeta y valora las creencias y aportes de todos los que viven en el condado. Además, para recalcar la seguridad de los musulmanes y asegurar que actos de odio y violencia no serán tolerados. Durante la ceremonia estuvo presente el director de esfuerzos comunitarios de la policía,
para compartir información sobre las iniciativas de apoyo a la comunidad musulmana. Estamos en pleno verano y también tenemos los conciertos al aire libre en la Plaza de los Veteranos en el centro de Silver Spring. Todos los días jueves, comenzando a las 7 de la noche, usted puede disfrutar en familia de muy buena música en vivo. El estacionamiento en el garaje del condado al frente de la plaza es gratis a partir de las 6 de la tarde. Aquí una lista de las bandas de artistas que estarán presentándose. En el recinto de Germantown del Montgomery College se presentó Chautauqua, una obra sobre historia donde actores protagonizan personajes literarios haciendo monólogos. La presentación fue 3 noches y lo más interesante fue que toda la producción fue hecha por internos o pasantes de la televisión del college. Y aquí otra obra, pero esta es un musical muy famoso de Broadway y está siendo producida y presentada en el Teatro Scott Fitzgerald de Rockville. Se trata de Rent, que recibió el Tony Award y es reconocida por enviar un mensaje social sobre amar al prójimo. Si desea verla, estará en cartelera hasta el 24 de julio y puede comprar los boletos en la taquilla del Teatro Fitzgerald de Rockville. Ahora nos vamos al cine, al Teatro AFI de Silver Spring, donde hubo un festival de cine coreano. Desde películas de suspenso hasta documentales informativos. Como de costumbre, fue una buena oportunidad para atraer a los amantes de películas extranjeras. El Teatro AFI anualmente también tiene el Festival de Cine Europeo y el Festival de Cine Latinoamericano. Este será del 17 de septiembre hasta el 7 de octubre. ¿Tiene usted perro? Bueno, aquí un parque para caninos en el medio de la ciudad. Ellsworth Dog Park, en el corazón de Silver Spring, ofrece una buena opción para sacar a su mascota de paseo. El parque tiene una reja con la entrada accesible por la Colesville Road. Está abierto todos los días, desde el amanecer hasta el atardecer. También hay una larga lista de reglas a seguir por parte de los dueños, incluyendo el recoger las heces fecales de su perro. Ya casi llega la Feria Agricultural de Montgomery al campo de la feria en Gaithersburg. Como cada año, habrá diversas atracciones para la familia, desde conciertos hasta animales de granja. La feria dura 9 días y es uno de los eventos más concurridos de la zona metropolitana. Este año, la feria está pautada desde el 12 hasta el 20 de agosto. Para más información, visite mcagfair.com. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, gracias por su sintonía y recuerden, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día.